Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Diana Montero Ulloa y soy estudiante de la maestría en Investigación Empresarial del TEC. En este tercer video se presenta una comparación entre un artículo de un estudio cualitativo y un artículo de un estudio cuantitativo. Primero les presentaré los artículos que se utilizaron para este análisis, seguido del análisis de las diferentes secciones. En cuanto a introducción, revisión de literatura, metodología y sección de resultados, para finalizar con una breve reflexión sobre los aprendizajes obtenidos a través de esta comparación. En cuanto a la presentación de los artículos, el artículo que se utilizó para el estudio cuantitativo es el mismo que utilizamos para el segundo video, que se titula Fostering Innovation Through Information Technologies in SMEs. Y en el caso del estudio cualitativo, se utiliza un artículo publicado en European Journal of Information Systems de Jonas Soluk y Nadine Kammerlander, titulado Digital Transformation in Family-Owned Mittelstand Firms: A Dynamic Capability Perspective. En primera instancia, se analiza la introducción en cuanto a los vacíos de conocimiento y el objetivo de los estudios. Como se observa en las imágenes, en la imagen de la izquierda, el estudio cualitativo muestra los vacíos de conocimiento en relación con la teoría que se ha estudiado. Por ejemplo, los autores señalan que hay una falta de conocimiento teórico sobre cómo las empresas de Mittelstand abordan su transformación digital y el desarrollo asociado de nuevas capacidades. Mientras que en el estudio cuantitativo se muestran más vacíos de conocimiento de tipo metodológicos, tal como se muestra en la imagen de la derecha. Por ejemplo, los autores señalan que las posibles relaciones entre innovación, tecnologías de la información y rendimiento no ha sido objeto de una investigación exhaustiva, que no existe un cuerpo sustancial de teoría impulsada en estudios empíricos que demuestren cómo la innovación interactúa con los recursos de tecnologías de la información para mejorar la empresa, y que ha existido relativamente pocos estudios empíricos que hayan demostrado la asociación entre tecnologías de la información e innovación en el desempeño de la empresa de pequeñas y medianas empresas. Respecto a las diferencias de los objetivos, en ninguno de los dos casos se señala específicamente cuál es el propósito, por lo que el análisis en este caso se vuelve un poco más complejo. Sin embargo, se puede observar que en el estudio cualitativo los autores exponen que su objetivo va más allá de llenar vacíos de conocimiento, lo que desean es hacer un aporte a la literatura. Por ejemplo, en el primer objetivo buscan describir las fases de la transformación digital. En el estudio cuantitativo, el objetivo es llenar una brecha de conocimiento que exponen los autores previamente y explican que lo logran al relacionar los beneficios de transformación digital con la innovación y el desempeño de la empresa. Seguidamente se compara la sección de la revisión de la literatura. La primera diferencia importante en esta sección es que los estudios cuantitativos se utiliza la teoría para crear un marco teórico que fundamente cada una de las hipótesis que se plantean los autores. Por ejemplo, los autores señalan que un estudio que descubrió que las empresas son innovadoras tienen más probabilidades de emplear tecnologías de información con éxito, y que estas empresas innovadoras también tienen más probabilidades de obtener un mayor valor de tecnologías de la información que las empresas que son menos innovadoras. Y de ahí ellos plantean la hipótesis 1, que es un énfasis en la innovación se asociará positivamente con un énfasis sobre la tecnología de la información de las pequeñas y medianas empresas. En el caso del estudio cualitativo, al no tener hipótesis, lo que se hace es un repaso por la literatura concerniente al tema de investigación. Por ejemplo, en la imagen se muestra que los autores indican que todavía existe un debate sobre qué habilidades necesitan las empresas para innovar de manera efectiva en tiempos de cambio tecnológico y cómo se pueden desarrollar habilidades
para finalmente describir qué se ha investigado en torno a habilidades y a transformación digital. Otra de las diferencias que podemos encontrar en la revisión de la literatura es que el estudio cualitativo hacen un recorrido y profundizan mucho en cuanto a la literatura y todo lo que se ha estudiado alrededor del tema de investigación para poner en evidencia también los vacíos de conocimiento que existen. Incluso en este caso los autores utilizan una tabla para mostrar un resumen de la información que se ha revisado e incluyen datos de los autores, el año en que se publicó el estudio, el tipo de estudio, si es cualitativo o cuantitativo, el país donde se realizó el estudio, los tipos de empresa que involucraron cada una de las investigaciones, las bases teóricas o las teorías que utilizaron los estudios como fundamento, los antecedentes y los hallazgos para cada uno de ellos. Se ahonda en la literatura para justificar el tema de la investigación. En cuanto al estudio cuantitativo, los autores conceptualizan las variables del estudio y evidencian con literatura la relación que pudiera haber entre esas variables. En el ejemplo se observa que los autores señalan las diferentes perspectivas de otros autores para finalizar con una definición de innovación. Seguidamente se presenta una comparación de la sección de la metodología de ambos estudios. Las diferencias de la parte metodológica se analizan en el sentido de la muestra, las variables de estudio y los procedimientos utilizados. En primera instancia, la diferencia en cuanto a la muestra, se puede observar que un estudio cualitativo utiliza una muestra mucho más pequeña que en cuanto al estudio cuantitativo. Esto porque los estudios cualitativos, en este caso, requieren entrevistas a profundidad para poder descubrir lo que los autores se plantean. ¿Cómo se puede observar? Entonces, en el caso del estudio cualitativo, la muestra fue de 15 empresas y al final se realizaron alrededor de 57 entrevistas, mientras que en el caso del estudio cuantitativo se realizaron un total de 375 encuestas de una base de 2.200 posibles encuestados. Las diferencias en cuanto a las variables de estudio. En el estudio cualitativo, los autores lo que hacen es describir los 3 grandes temas en los que están agrupados sus variables de investigación, tal como se muestra en la imagen de la izquierda. En este caso, los autores señalan que sus variables se agrupan en iniciativas digitales y esfuerzos de transformación en la empresa en general, la influencia familiar y profesional, las capacidades, éxitos previos y fracasos en proyectos de adopción digital. Mientras que en el estudio cuantitativo, tal como se muestra en el ejemplo a la derecha, los autores utilizan como referencia otros autores y otros estudios para definir las variables y las escalas a utilizar para evaluar cada una de ellas. Para ejemplificar, se tomó el extracto donde los autores definen las razones para dividir la innovación en innovación de procesos e innovación de productos y se ejemplifica cómo ellos construyeron las escalas para evaluar la innovación de productos. En cuanto a los procedimientos utilizados del estudio cualitativo, los autores mencionan que utilizaron una encuesta semiestructurada de 24 preguntas. Como se mencionó anteriormente, lo que se desea es profundizar en el conocimiento de los encuestados, mientras que en el estudio cualitativo se utilizaron preguntas de escalas específicas de acuerdo con las referencias de otros estudios, como se muestra en el ejemplo, y no se hacen preguntas abiertas. Por otro lado, en el estudio cualitativo se realizó el análisis de casos y entre casos y utilizaron la triangulación para desarrollar las historias de casos.
Después de que realizaron las entrevistas, también verificaron con la mayor cantidad de información posible, con otros datos disponibles, como comunicados de prensa, actividades digitales o contenidos de catálogos de productos anteriores. También utilizaron la encuesta a expertos para contrastar sus hallazgos y participaron en un foro alemán para verificar los hallazgos que encontraron. En el caso del estudio cuantitativo, los autores señalan únicamente que utilizaron la técnica de ecuaciones estructurales utilizando el software Librel 8.52. Finalmente, se hace una comparación de la sección de resultados. Como se observa en las imágenes, en el estudio cualitativo se recurre a figuras y tablas con datos cualitativos para mostrar los resultados del estudio. En el caso de la figura 1 se muestra el proceso de la transformación digital en las empresas estudiadas y en el caso de la tabla 5 las características de cada una de estas etapas. Por el contrario, en el estudio cuantitativo los autores presentan sus hallazgos y como evidencia, los autores presentan datos estadísticos y datos numéricos para mostrar los resultados obtenidos. Otra de las diferencias es que en el estudio cualitativo se presentan los hallazgos y como evidencia se utilizan extractos de las entrevistas realizadas, tal como se muestra en la imagen de la izquierda. En el caso del estudio cuantitativo se utilizan los datos estadísticos que se mostraron en la lámina anterior para evidenciar si las hipótesis que se plantearon los autores se apoyan o se rechazan, como se muestra en la imagen de la derecha. Otra de las diferencias es que en un estudio cualitativo se generan proposiciones a partir de los hallazgos de los autores, mientras que en el estudio cualitativo lo que se hace es probar las hipótesis y mostrar si éstas se apoyan o se rechazan. Finalmente, en cuanto a los aprendizajes, cada uno de los estudios, ya sea cualitativo o cuantitativo, aportan un ladrillo de conocimiento al universo y aunque existen algunas recomendaciones y parámetros que deben contener cada uno de los artículos para que estén redactados de manera efectiva, como se pudo observar en el video 1 y 2, cada tipo de estudio tiene sus particularidades y las maneras en que utilizan para presentar y dar a conocer la información a través de los artículos. De esta manera, es importante conocer estas características de cada uno de los estudios para que permitan a los investigadores poder identificar si son estudios de calidad y si estos estudios podrían aportar a mi tema de investigación. Además, es importante conocer las diferencias para poder identificar y diferenciar aquellos estudios cuantitativos de estudios cualitativos, ya que cada uno de ellos va a aportar diferentes tipos de conocimiento al universo. Acá se pueden observar las referencias de los dos artículos que se utilizaron para el análisis. Muchas gracias.